Saludos cordiales a todos y bienvenidos a esta comunicación que tiene por título Adaptación a la virtualidad de la Cátedra Álgebra y Geometría Analítica de la Facultad de Ciencias Económicas UNE debido a la emergencia del COVID-19. Agradecemos a VIRT-UMA 2020 y a su comité científico REM por esta posibilidad de poder compartir nuestra experiencia de rediseño e innovación. Las autoras de esta comunicación son Salazar Laura, que es la profesora titular de la cátedra, y quien les habla, Gescovich Gabriela, docente de la misma cátedra en calidad de auxiliar de primera. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestra experiencia, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase. Cada desafío, cada adversidad, contiene dentro de sí las semillas de la oportunidad y del crecimiento. Como docentes nos encontramos constantemente haciendo frente a retos y desafíos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hoy, ante una situación inédita, se nos presenta un desafío más. ¿Cómo lograr una enseñanza efectiva en tiempos de pandemia? Las crisis nos exigen respuestas, pero también nos brindan nuevas oportunidades para crecer. Nuestra comunicación está esquematizada de la siguiente forma. Empezamos con el resumen, seguimos con la introducción y el desarrollo, para luego concluir con una reflexión acerca de la temática que nos ocupa. Empezamos entonces presentando el resumen de nuestra comunicación. El periodo de crisis actual provocado por la emergencia del COVID-19 ha impactado enormemente las prácticas educativas. Tal ha sido el estado crítico de la cuestión que se ha creado en medio de la tormenta un nuevo concepto en educación: docencia no presencial de emergencia o docencia remota de emergencia. Los autores Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo se refieren a esta nueva forma de enseñanza como un cambio temporal y abrupto de la pedagogía para adaptar la actividad educativa a un entorno virtual, debido a circunstancias de crisis y con el objetivo de garantizar en la medida de lo posible el aprendizaje del alumnado. En este sentido, el presente trabajo aborda la temática del rediseño y adaptación a un entorno virtual de la materia Álgebra y Geometría Analítica, correspondiente a las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas UNE. Desde la perspectiva de diversos autores que proponen lineamientos pedagógicos y técnicos para el logro de una enseñanza efectiva en contextos de emergencia. Seguimos entonces con la introducción. La crisis actual causada por la pandemia del COVID-19 ha impactado enormemente las prácticas educativas. Tal ha sido el estado crítico de la cuestión que se ha creado en medio de la tormenta un nuevo concepto en educación: docencia no presencial de emergencia o docencia remota de emergencia. Los autores Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo se refieren a esta nueva forma de enseñanza como un cambio temporal y abrupto de la pedagogía para adaptar la actividad educativa a un entorno virtual, debido a circunstancias de crisis y con el objetivo de garantizar en la medida de lo posible el aprendizaje del alumnado. Los autores detallados en esta diapositiva afirman que es de vital importancia diferenciar la enseñanza remota de emergencia de la enseñanza o educación online, pues, a diferencia de las propuestas educativas que ya han sido planificadas desde su origen y diseñadas para estar en línea, la enseñanza remota de emergencia en realidad se trata de un cambio temporal de la forma de educación a un modo de entrega alternativo, debido a circunstancias de crisis,
implica por lo tanto el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas para la educación, que de otro modo se impartirían presencialmente o como cursos combinados, y que volverán a este formato una vez que la crisis haya terminado. Los autores señalan también que el objetivo principal en estas circunstancias no es crear un sistema educativo robusto, sino más bien proporcionar un acceso temporal a la educación y a los materiales educativos de una forma rápida y fácil de instalar durante la emergencia o crisis. En este sentido, y enfocados en la docencia universitaria, la pregunta pertinente parece ser: ¿qué debemos tener en cuenta para lograr una enseñanza efectiva en el periodo de crisis actual? Si bien, debido a la emergencia, se tuvo que migrar en tiempo récord la materia álgebra y geometría analítica a la modalidad virtual, estamos rediseñando la enseñanza para garantizar la continuidad educativa sin sumar más ansiedad a la vivencia actual. A continuación, compartiremos algunas orientaciones pedagógicas articulándolas con nuestra experiencia de innovación. Comenzaremos entonces con el desarrollo de nuestra comunicación. El catedrático Albert Sangrà de la Universidad Abierta de Cataluña, Barcelona, señala que el objetivo principal es encontrar una solución ante la emergencia. Quizás no será la mejor solución, sino la más viable, y habrá aspectos difíciles de resolver, como las desigualdades socioeconómicas. En este sentido, los autores Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo afirman que no se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual, como si fuese copiar y pegar. Tampoco se trata de improvisar una didáctica basada en largas sesiones teóricas de videoconferencias, acompañada luego del envío de alguna tarea por correo electrónico. Queda claro que un video largo es sinónimo de atención corta. No existe innovación en esa agenda, afirman los autores. Es necesario entonces diseñar experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y en la construcción significativa de los saberes mediante el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Partiendo de estas premisas, el catedrático Albert Sangrà nos propone hacer énfasis en algunos puntos. Primer punto a tener en cuenta: los estudiantes. El autor Orihuela José Luis señala que los procesos de enseñanza y aprendizaje no deben permanecer ajenos al estado afectivo y emocional del estudiante. Sabemos que debido a la catástrofe sanitaria, muchos están atravesando momentos de ansiedad y angustia. En consecuencia, se extiende el tiempo que requiere completar una lectura y disminuye la capacidad para resolver una tarea de alta demanda cognitiva. Por ello, desde la cátedra nos propusimos rediseñar la enseñanza, adaptando los objetivos, tareas y exigencias al contexto en que vivimos, generando además intervenciones socioemocionales de motivación y acompañamiento del alumnado por medio de las plataformas Zoom y Google Meet. Segundo punto: herramientas para la docencia no presencial. El autor Romero Carbonell propone algunos criterios pedagógicos y técnicos para la selección de herramientas. Siguiendo estos lineamientos, se implementaron, además del aula virtual, las siguientes herramientas. Herramientas de comunicación e interacción: WhatsApp, Slack, Google Meet y Zoom. Herramientas de creación de contenidos: YouTube y presentaciones interactivas de PowerPoint. Herramientas de gamificación: quizzes y planillas interactivas de PowerPoint.
buscando promover por medio del uso creativo de estas herramientas el papel activo de los alumnos. Tercer punto, actividades para un aprendizaje significativo en línea. Rousseau afirma que el alumno construye el sentido de los conocimientos al utilizar los saberes matemáticos como herramientas para resolver problemas. Siguiendo esta línea pedagógica, se implementaron algunas actividades de resolución de problemas siempre aplicados al campo profesional del alumno, utilizando las videoconferencias para argumentaciones y debates sincrónicos. También se trabajó en la resolución colaborativa de ejercicios que pusieron a prueba los procesos propios de la matemática. Cuarto punto, la evaluación. Los autores afirman que el periodo actual de crisis y confinamiento obliga a adoptar un modelo de evaluación no presencial, pero aconsejan elegir un tipo de evaluación formativa y continua. En este sentido, nos propusimos implementar con cierta periodicidad actividades evaluables que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos de la asignatura y de las competencias que deben alcanzarse respectivamente. De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva y el docente puede realizar un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante. Quinto punto, los docentes. El doctor en psicología y profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, Antoni Baena, nos comparte la importancia de atender a las necesidades psicológicas y emocionales de los docentes en contextos de pandemia, señalando que los docentes están experimentando un alto grado de ansiedad y estrés debido a la rápida adaptación obligatoria de las clases presenciales a un formato virtual. Nos enfocamos entonces en realizar algunas prácticas sugeridas por el doctor que nos orientaron hacia una mejor experiencia docente en el periodo actual de crisis. Alfabetizarse en las TIC, ir de a poco y no negarse al cambio, mejorar la gestión online e intervenir sobre los pensamientos distorsionados y negativos. Pasamos ahora a compartir los avances de nuestra implementación. Si bien todavía es muy pronto para realizar un diagnóstico certero sobre la implementación pedagógica que nos ocupa, los resultados parciales obtenidos son realmente alentadores. Para ir culminando, les compartiremos entonces nuestra conclusión. Resumiendo, hemos visto que debido a la crisis de emergencia provocada por el COVID-19, la sociedad ha experimentado una global e intensa paralización de casi todas sus actividades. En esta misma línea, y para asegurar la continuidad educativa, fue necesario el rediseño abrupto de la enseñanza, para adaptarla a un formato virtual. Vimos también que los expertos denominan a esta nueva práctica pedagógica docencia no presencial de emergencia o enseñanza remota de emergencia. Entonces, enfocados en la docencia universitaria, la pregunta pertinente fue: ¿qué debemos tener en cuenta para lograr una enseñanza efectiva en este periodo de crisis? Tomando como lineamientos teóricos los aportes de diversos autores, nos propusimos pensar y compartir con ustedes algunas posibles rutas de navegación, a través de prácticas específicas y estrategias de innovación, con la mirada puesta en la reapertura del campus, pero también en la resignificación de los procesos de aprendizaje en entornos virtuales. Para culminar, invitamos a la reflexión, sabiendo que esta etapa algún día llegará a su fin. Por ello, cabe preguntarnos, ¿qué pasará el día después? ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje en la universidad?
De ahora en más, el gran desafío será ver de qué manera podemos aprovechar esta oportunidad para dar un salto cualitativo a una mejor educación y darles respuesta a los grandes desafíos que todavía tenemos pendientes. Y hemos llegado al final de nuestra presentación. Nos despedimos con un gran abrazo cordial. Hasta pronto.